el término brujería y el propio concepto de la brujería en sí, cómo se conforma a finales de la Edad Media. Aquí en España precisamente es donde empiezan a legislarse las primeras leyes contra la brujería y empieza la caza de brujas. Se establece toda una serie de acusaciones hacia estas supuestas figuras de las brujas, que son acusaciones heréticas, para demonizarlas. Cometen incesto, cometen canibalismo, matan niños, se los comen. La bruja realmente, el término surge porque la palabra bruja originalmente designaba a un espíritu nocturno, que era de tipo súcubo, espíritu de la pesadilla, lamia, un espíritu femenino que por las noches se mete en las casas y amorata a los niños, los asfixia, genera la parálisis del sueño, crea pesadillas, y este espíritu pues en su momento se llamaba bruja. La creencia en espíritus femeninos buenos que en ciertas noches pasan por las casas, se les deja la mesa puesta y a cambio de dejarles las cosas destapadas en la despensa o la mesa puesta, pues estos espíritus femeninos te bendicen la casa, todo esto. Ciertas mujeres dicen que en ciertas noches se van volando con estos espíritus, se unen a esta comitiva de espíritus y van pasando por las casas de los vecinos. Estos espíritus les enseñan cosas, estas damas les enseñan cómo saber dónde están las cosas perdidas, las propiedades de las plantas, todo este tipo de cosas. Cuando te metes en la brujería, tus propios demonios va a ser de las cosas que más vas a tener que enfrentar y que más van a aparecer cuando practicas. Cuadrado. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Empezado rapidillo. Nada, primeramente, gracias por haber venido. Vivimos cerca, relativamente cerca, pero oye, muchas gracias por venir. Bueno, si lo comparamos con México. Hombre, sí, está un tirón, ¿eh? México en comparación. Bueno, como muchos sabréis, los que estáis aquí viendo esto, Alana en YouTube, tocas un tema. Bueno, ya se me ha caído esto, siempre pasa lo mismo. Y lo mejor es que luego no edito nada y lo dejo, ¿eh? Tocas unos temas muy interesantes, como diría todo el mundo en una entrevista así básica, pero es que ciertamente es así, Es un tema que aquí en España especialmente ha generado mucho tabú con el tiempo, años A, porque además no era tan conocido, nuestra tradición tan aferra católica, la sociedad. Pero tampoco creo que sea culpa del cristianismo, sino que son otras cosas, es un bato y borrillo de muchas cosas. Pero antes de arrancar en el tema baje como más histórico, más de todo esto, ¿cómo llega a ti todo esto? Que tú tocas toda la... Alana, ¿cómo nace? ¿No? Bueno, yo creo que es un poco un tema vocacional. Igual que hay gente que tiene a lo mejor una vocación de ser médico o de ser sacerdote católico, yo creo que meterte tan de lleno en estos temas como estoy yo, pues es un tema de vocación. No es algo que desde muy pequeña pues supiera o tuviera claro, pero sobre todo no sé por qué, sobre los 20 años, poquito antes, hubo como una especie de despertar, un interés que empezó por estos temas y que creció muchísimo muy rápido y de alguna manera me vi dirigida a meterme en temas, esoterismo, brujería, sobre todo, y el tema del folclore. Esto sí que creo que es algo que he tenido mucho desde siempre, este interés por la historia, por el pasado, por las tradiciones, por las leyendas. Y de hecho esto yo supongo que es lo que me hizo estudiar lo que estudié. Yo estudié restauración de patrimonio, al final no me dediqué a ello, pero bueno, ya viene un poco en esta línea de el querer conservar el patrimonio que tenemos, esta historia, aprender de ello. Y por ese motivo, pues mira, al final no me dediqué a la conservación del patrimonio, digamos, más físico, pero sí a la conservación de nuestro patrimonio inmaterial, formado por, sobre todo, la tradición mágica, las leyendas y estas creencias, ¿no? Y celebraciones. Como, bueno, maravilloso, porque me parece, pues eso, maravilloso. Oye, siempre hay algo, aparte de lo que acabas de decir, siempre hay algo detonante. Hay algo, una historia, una situación, algo que dices, wow, ¿qué es esto? Seguro que esto llegó a muy temprana edad tuya, pero ¿cuál es? O sea, ¿cuál es ese punto de inflexión? No de inflexión, porque tampoco es una inflexión, sino de conexión. Que dices, wow, ¿qué es esto? ¡Qué maravilla! ¿No? Porque está muy mezclado también con la naturaleza, con comprender las sinergias del bosque, todo aquello.
toda ese alma que hemos dejado de comprender los humanos desde hace ya mucho tiempo, por desgracia. ¿Cómo conectaste? ¿Cómo fue eso, ese momento? ¿O qué historia fue? Porque podría haber sido una historia. Ya, no lo sé. Yo creo que al final yo soy una persona muy sensible y la verdad es que desde pequeña he sido la típica niña como poco adaptada al entorno social del colegio y todas estas cosas. Y con este interés quizá, pues, no sé, es en algo más. Y creo que nace un poco de esto, de este ser una persona muy soñadora y ya me formó un poquito así a lo largo de mi infancia, este amor por la naturaleza, también esta curiosidad, pero como una experiencia que a mí me hizo pensar que, o sea, ¿por qué no esto de esta manera? Fue precisamente cuando me metí en estos temas que empecé, bueno, yo había empezado a sentir este interés y digo, voy a tantear 4 cosas. Y cuando yo empecé a celebrar pues, las primeras fiestas paganas, además yo estaba, en ese momento estaba estudiando en Lituania, aproveché el ¡Wow! cambio, sí, aproveché el que salía de casa de mis padres, me iba a otro sitio para probar algo nuevo, que además yo sabía que pues, con mi familia me daba un poco de vergüenza, todo esto. Y me acuerdo que había tanteado el tema, llegó la celebración de Imbolc, porque entonces pues yo a lo primero que llegué es a la Wicca, a la Rueda del Año y Sí. estas cosas, y decidí celebrarla con alguna pequeña cosa y bueno, como que hablé, se me hizo muy raro a mí esto de dirigirte a algo, una fuerza intangible, divinidad, lo que fuera, pero aún así, pues mira, lo hice y le conté pues mi situación de ese momento, las cosas que me resultaban difíciles. Tenía un compañero de piso que era absolutamente infernal y un compañero de trabajo también pues, que era muy creepy realmente porque, pues no lo sé, era un señor muy raro, me estaba todo el día lo Pero tenía esto allí, encima. allí, Allí en Lituania, sí, sí. Pues pero, estaba ¿y, estudiando, y qué hacías? O sea, ¿qué hacías? yo estaba estudiando una colección de libros, ya estaba en restauración, estaba estudiando una colección de libros, la colección Aldina, de una imprenta veneciana. Interesante, Y tío. sí, sí, no, era muy guay. Entonces yo estaba en la biblioteca y yo hacía como la catalogación de cada uno de los ejemplares que tenían de esa colección y el estado de conservación, documentarlos, todo esto. Claro, el vigilante de sala que tenía o el encargado de la sala, pues era un señor mucho mayor que yo, pero que estaba todo el rato como pendiente de mí, mirándome, se sentaba a mi lado, se ponía así y se me quedaba mirándome así, claro, yo me sentía muy Joder, incómoda. es muy creepy Entonces yo eso. le conté toda esa situación y de alguna forma es como que a partir de ese ritual desaparecieron esas 2 personas. Además, yo Wow. celebré ese primer ritual y echaron a mi compañero de piso, nada, una semana después. Y dije, joder, qué bien, ¿no? Ha funcionado. Ha funcionado. Y entonces pasó un mes y medio, siguiente celebración, pues volví a hacer lo mismo y desapareció el compañero de trabajo. Y digo, jolín, aquí hay una fuerza superior que me está quitando de en medio. Ya veo. Y eso fue como 2 experiencias que me hicieron decir, pues mira, voy a seguir por aquí porque parece que, no sé, que esto hace que de alguna manera mi vida se encarrile hacia mejor. Qué bueno, tío, qué bueno. Oye, ¿y en qué se basaba ese, o sea, exactamente los pasos cómo eran, ese ritual o lo que fuera? Es que ni me acuerdo porque era la cosa más simple que Sí, te ¿no? puedas imaginar. Claro, además con la vergüenza de la primera vez que haces algo así, te sientes muy raro. Hablar en voz alta como hablándole a alguien pero sin que haya nadie directamente. Es un cambio, ¿no? Sí, sobre todo no has sido religioso de pequeño, no te han enseñado a orar. Eh, y yo creo que simplemente fue montar un altarcito, encender una vela. Me acuerdo que uno de los dos, como el primero fue el de Imbolc, el siguiente fue Ostara, y hice como unos huevos decorados y los puse como ofrenda, simplemente. Y me dirigí en ese momento como a la diosa. Era la figura a la que pues, yo había tenido como el primer contacto, primer acceso con el tema del neopaganismo y esto. Y simplemente fue eso, tan simple como eso. Qué bueno. Ha llovido mucho ya de eso, pero Sí, bueno. ¿no? Eso del paganismo, ¿no? No cómo lo llevas, evidentemente lo llevas como, digo, como si fuera una enfermedad, ¿sabes? No, coño, claro, lo llevas fenomenal porque Terminal. claro, porque te encanta. Pero claro, la gente, ya sabes, son cosas que no son los estereotipos típicos, que es decir, bueno, es que yo soy antiguamente aquí, uff, yo me acuerdo mi abuela me decía, no rezas, eres un hereje, ¿sabes? Y digo, vale, joder. El tema del paganismo, ¿vale? Me parece una descripción muy
interesante por parte de los que no piensan como vosotros, por eso se los llamaba paganos. Eh, para ti, Ujú. ¿cómo describirías el pagano? ¿Cómo es el pagano? Buah, es que Es muy extenso, ¿no? Ya lo sabes. sí, tendríamos que separar la idea del pagano. Mucho, ¿eh? Que la gente está acostumbrada siempre en mi tiempo. Ya no me dicen, oye, no te levantas. Culo inquieto. Ya me da igual. Claro, Perdona. tendríamos que separar esta idea del pagano, de cómo surge este término, que al final surge como un término despectivo simplemente Claro, para llamar a aquellos que no forman parte de la ciudad y de las costumbres de la ciudad y que por lo tanto, como son gente que está ahí perdida en el monte, en el ámbito rural, conservan muchas más costumbres que para las ciudades ya empiezan a aparecer como retrógradas. los goyuts, como los goyuts. Sí, claro, entonces partimos de que es un término despectivo. Hoy en día mucha gente se ha reapropiado de él para, pues, bueno, pues gente que reconstruye o practica creencias relacionadas con estos panteones de divinidades, pues, precristianos. También para gente que simplemente tiene una religión, un sentido espiritual o religioso basado en la naturaleza y básicamente es como muy amplio hoy en día. Yo la verdad es que es un término del que poco a poco me he ido separando porque en mi camino como que también se ha ido ampliando, porque de alguna manera si solo me limitaba a lo pagano, me perdía también mucho del folclore mágico que tenemos en nuestra zona. Al final hemos vivido muchos siglos de cristianización, eso es así, muchas tradiciones y creencias y prácticas paganas a través de la cristianización pues han cambiado, pero de alguna manera se han mantenido porque el catolicismo, a diferencia de otras corrientes, como que todavía fue un poco permisivo a la hora de, bueno, que saltáis hogueras en San Juan y os bañáis en las... Bueno, Bueno, pero es le San Juan. cambiamos el nombre, Ok, se llama le San cambiamos Juan. el nombre, claro. Y de esa manera, en costumbres católicas, sobre todo ese catolicismo popular, que muchas veces es muy distinto al catolicismo de la Iglesia, porque está Total. totalmente teñido por lo que había antes y lo que hacía antes la gente de que llegara esta religión, tiene mucha magia y conserva muchos vestigios paganos. Y yo creo que fórmulas verdaderamente útiles y profundas y reales de conectar con eso espiritual que hay más allá. Entonces, creo que hay una etapa en mucha gente de total rechazo a lo que es cristiano, pero de alguna manera, bueno, esa etapa no quiero decir que tenga que superarse, hay gente pues que se queda con eso porque tiene su experiencia con el cristianismo que es negativa y ya está, pero yo de alguna manera como que he trascendido un poco eso y ahora Qué bueno. simplemente observo qué hay en nuestro folclore, que una práctica tenga una máscara aparentemente católica no significa que lo que haya detrás no pueda ser profundo, no pueda conectar con algo más allá de lo católico. Y en ese sentido, esto me ha permitido ver y conectar mucho más con la magia que nos ha sido legada realmente y seguir haciendo que esté viva. Y creo que eso es algo muy valioso. Es que es genial este punto porque fíjate a mí, yo cuando muchas veces aquí, y lo hago aposta, digo, no, yo siempre digo, no, es que yo soy cristiano, yo me considero cristiano, de cultura cristiana, yo lo digo, yo a veces voy a la iglesia, hay gente que me dirá, ¿qué dices, tío? Pues sí, voy, no pasa nada, o No, ¿cuál sea, es el drama, no? sí, ya, es un drama, ¿eh? O sea, no un drama, pero decir, te ven como el raro, ¿qué vas a ir ahí con las viudas de negro? Sí, sí, es que por desgracia, cuando entras a la iglesia es lo único que ves, ¿eh? Señoras mayores, Sí, sí. a mí me entristecen, porque es lo que dices tú, no es solo... Es que aquí se ha relacionado por el bagaje histórico que ha habido, sobre todo estos últimos 60 años en España, 70. Yo entiendo esa especie de demonización, pero como antes veníamos contando, los ortodoxos tienen una conexión increíble con lo otro, que es lo otro, que es lo que tú te concierne. Entonces, ¿tú crees que el cristianismo al final, que sí que lo acabas de decir, pero crees que si tú el cristianismo lo puedes adaptar a todos estos ritos, te pueden, o sea, se puede haber una sinergia ahí? O sea, por ejemplo, y lo digo abiertamente, en el Islam es imposible, Ya. ¿vale? En Sí. el Islam suní. El Islam chiita quizás un poco más abierto a cosas más antiguas, o sea, el Islam de Pakistán y tal. Pero en cambio el cristianismo sí.
Y esa cosa que arrastras me parece interesante, ¿no? Creo que es un límite muy fino, porque de alguna manera hay una parte que es más permisiva de los dos lados, ¿no? Hay un lado que es más permisivo y hay un lado que no lo es. Si nos vamos a ese cristianismo eclesiástico, hay muchas cosas que si tú quieres practicarlas, eso va a ser herejía, por lo tanto no está permitido, Claro. por lo tanto no eres un buen cristiano. Ahora, que tú quieras reinterpretar libremente el cristianismo y tomas de él lo que a ti te gusta y de las otras cosas que pues eso lo puede hacer cualquiera y ya está. Ahora, si tú vas a la iglesia y le dices al cura, oye, esto que estoy haciendo está bien, pues te va a decir que no. Pero es que eso ya lo ha tenido el pueblo desde la más remota Claro. antigüedad, es que eso forma parte de nuestra cultura. O sea, nuestra cultura forma parte que si tú quieres novio, se lo pides a San Antonio y si San Antonio no te hace caso, lo tiras al pozo, lo pones del revés para que te haga caso. Eso es pues una práctica completamente herética. O que pues queremos que llueva, ¿qué vamos a hacer? Echamos al santo al río para que llueva. O le tiramos un vaso de agua por la cabeza. Este tipo de prácticas se han hecho y no son correctas, digamos, en la manera más ortodoxa de la religión, pero forma parte de nuestra cultura. Entonces yo creo... Ah, que me ha asustado. Digo, ¿qué es eso? Digo, Una que- psicofonía. Me he cagado, tío. Que luego hablamos de negromancia, tío. Hemos invocado antes de hora mierda. Claro, me ha asustado. Perdonadme, amigos. Ay. No, bueno, básicamente es eso, depende de lo que tú quieras ser. ¿Quieres practicar catolicismo popular? Puedes hacer un montón de cosas, o sea, Bueno, claro. claro, bueno. ¿Quieres practicar cristianismo más eclesiástico, normativo, ortodoxo? Bueno, entonces, pues obviamente te van a rechazar, es que es así. Bueno, pero por suerte no te echan a la hoguera. Hoy en día Menos no te mal. echan. Menos mal, menos mal. Claro, con todos mis respetos, pero a ti te hubieran echado a la hoguera. Pero quizá. totalmente. Totalmente, ¿no? Completamente hereje. Mira, una tradición, vas a decir, este tío, una tradición que a mí me fascina aquí en Cataluña es el cagatío. Ay, me encanta. A mí creo que es la mejor tradición del mundo de Navidad para mí. Y no, la historia que viene, o sea, todo eso viene de cosas muy antiguas. Completamente. Muy antiguo. Entonces, para ti, ¿cuál es para ti la historia o el folclore más bizarro de nuestra zona? O sea, de Cataluña o de la península ibérica. No bizarro, pero una historia, o sea, una tradición interesante, curiosa, ¿no? El tío es fascinante. El tío a mí me flipa, porque además, si te fijas, se vincula mucho con otras prácticas en toda El bosque. Europa que claramente implican que viene de un sustrato común, que es un sustrato evidentemente precristiano, pero tengamos en cuenta que nosotros hacemos aquí el tío, en Galicia se hace la tronca, en Aragón también se hace, y en el resto de Europa pues se tiene el tronco de Yule también. El tronco de Navidad que hacen los franceses, que es el típico pastel este que se come de postre en Navidad en forma de tronco. ¿Por qué tiene forma de tronco? Pues porque remite al mismo elemento. Al final, en toda Europa, el elemento del tronco que se tiene en casa y se quema es el sacrificio por la renovación. Y en Cataluña ahora ya no se queman los tíos, les hemos puesto cara, ahora son simpáticos y nos da pena quemarlos, ¿no? Bueno, pero los hostiamos, ¿eh? Sí, los hostiamos bien. Y los quemábamos, antes se quemaba cada año y no tenían carita. Y el tío debía elegirlo, si te fijas, la persona más anciana de la casa, es el abuelo el que elegía al tío y es el niño el que hace el rito de pegarle y todo esto, el más anciano al más joven, el paso de lo anciano a lo joven, esa renovación que se da en el momento del solsticio de invierno en el que el sol muere y renace. Es maravilloso. Es muy bonito. Ir a Es buscarlo. muy bonito. Yo este año fui a buscarlo al bosque, tal. Es maravilloso. Es muy bonito. ¿Alguna costumbre así más que se me pueda ocurrir? Claro, como bizarra, rara, la verdad que... O no bizarro, que interesante, ¿no? O sea, A mí me fascina una de las historias, leyendas que además están más extendidas por toda Cataluña, es el tema de las encantadas como espíritus naturales. Es un tipo de figura con el que además conecto muchísimo, creo que son herederas de las ninfas romanas, por ejemplo, y son seres que recibieron su culto y que de alguna manera ese tipo de culto sigue muy vivo a día de hoy. Cuando, por ejemplo, se habla de cuevas de las encantadas, hay una cueva de las encantadas, me parece que está en Cabrera,
que se llama hoy en día Cueva de las Bonas Donas o de las Encantadas, y se han encontrado vestigios arqueológicos de que era una cueva que recibía un culto a una diosa pues de carácter tónico, posiblemente parecida a Proserpina o a Deméter, y se llama Cueva de las Encantadas. ¿Por qué? Porque de alguna manera ha seguido vivo eso ahí, o vírgenes de las cuevas en cuevas que pues anteriormente también recibían otro culto. Y las Encantadas, las Donas d'Aigua, yo creo que siguen muy vivas en cuanto a que, por ejemplo, fuentes que reciben todavía culto, que se va en peregrinación, que se cree que si tú bebes de esa fuente, pues te curas. Eso sigue siendo esa creencia, que aunque haya perdido el nombre, es la creencia en un espíritu del lugar, un espíritu acuático, que, pues bueno, que le da Qué bueno. cierta magia a esos sitios y ciertas propiedades. Joder, que llueva la Virgen de la Cueva. Totalmente. Es brutal. Hay una cosa que, bueno, veníamos hablando ahora y tal. No una cosa, no un lugar. Son los bosques. El bosque, para muchos, ni fu ni fa, para otros un mundo. Para mí el bosque, o sea, para mí no hay vida sin bosque. Lo de este es un que va de elfo silvano por la Eres vida. un hippie. Sí, un hippie, un elfo. Pero para ti, ¿qué conexión? Primero, hemos perdido, no con el bosque, con la naturaleza. ¿Y qué es para ti? Porque sé que te gusta conectar con todo eso. Sí, para mí el bosque es mi vida. O sea, para mí el bosque, mira, si yo lo que digo ahora siempre cuando estoy harta de todo, del trabajo y de todo, digo, "Ay, es que me voy a hacer agente forestal". Yo Y lo he es pensado, mi ¿sabes? plan, Yo también. es mi plan cuando De me hecho, harte yo lo de estudié. todo, tío, me voy a hacer la oposición de agente forestal y me pierdo por ahí por el monte y ya no me volvéis a ver. Para mí el bosque es el de todos los parajes naturales, porque creo que en todo paraje natural tiene sus espíritus, tiene su vía de conexión con eso que hay más allá. Para mí el bosque es con el que más conecto, sin duda alguna, sin duda alguna. Es mi templo, básicamente, y creo que también pecamos muchas veces de idealizarlo. Sí que es verdad que en los bosques que tenemos hoy en día no tenemos depredadores, hemos perdido el lobo, hemos perdido el oso, que tenemos jabalís. Por desgracia. Sí, jabalís. Tenemos jabalís que pueden ser muy cabrones a veces y que yo me encuentro con mucha frecuencia, pero bueno, que al final es raro que te puedan hacer, Nah, que te acaben sí. haciendo un daño realmente serio. Pero de alguna manera ahora vemos el bosque, incluso la naturaleza, también de una manera muy idealizada, y creo que eso es fruto de la separación que tenemos del entorno natural. Es muy fácil desde la seguridad del pueblo, de la ciudad, ver el bosque como, ay, qué bonito, ¿no? Es un sitio de conexión y es un sitio y qué pura la naturaleza y qué buena es la naturaleza y qué ideal, ¿no? Y no es para nada así. Creo que parte de entender también el trabajo espiritual con estos entornos es entender que no son sitios ideales, puros, bonitos, y aprender de lo cruel que puede ser la naturaleza también. Y bueno, pues yo intento hacer un poco ese ejercicio, porque quizá, y esto es muy interesante, ¿no? O sea, quizá el bosque te parece un lugar bonito, inofensivo, cuando vas de día y porque sabes que ningún depredador físico te va a hacer nada. Pero yo creo que los espíritus del bosque todavía despiertan un miedo atávico en nosotros mismos, porque si tú te pierdes en el bosque y te ves de noche en el bosque perdido, tienes miedo, aunque sepas, no, físicamente no te va a pasar nada, pero despierta algo ahí. ¿Te ha pasado? O sea, ¿has estado perdida? O no perdida porque... Perdida por suerte no. No, porque más o menos... Intento ordenarme un poco las ideas de por dónde voy. Vale, pero ¿has estado una noche entera en el bosque? Sí, he estado una noche Aunque entera. sea acompañada o no. Sí, pero... sí. De hecho, hice un curso de supervivencia y por eso muy Qué friki buena. también. Sí, no, yo soy de coger el Pues- saco e irme solo. Pues por ahí. mira, fíjate lo que me pasó, además es que fue súper gracioso. Estaba durmiendo esa noche en el bosque, además con un frío que te cagas, era también como 20 y pico de diciembre, y con todo el frío, yo soy Guau. muy friolera, llevaba el saco este de 0 grados, pero aún así igual. a mí me da mucho frío cuando duermo. Y claro, duermes como raro, duermes como mal porque estás todo el rato medio despertándote por el frío. Y en una de estas Y los ruidos. Y los ruidos. Oh, vaya, los ruidos. Tuve una especie de falso despertar entre el sueño y la vigilia en que vi. Es que es muy friki, porque además no es la imagen que yo elegiría para manifestar un espíritu de la naturaleza, pero sí vi como un duendecillo, tío, un ser pequeñito.
Yo estaba con el saco y solo una lona, porque como nos enseñaron a hacer lo Sí, de... esto que no acampas, No que es es una tienda. un vivac. Sí, sí, es simplemente una lona para que no te caiga encima el rocío. Entonces la lona es abierta por todos lados. Pues vi como un ser pequeñito venía, se ponía por mi lado, yo estaba en parálisis del sueño, o sea, yo no me podía mover, y se ponía como a rebuscar en mi mochila. Y yo me quedaba como, la madre que me parió, ¿quién es este? Y nada, y luego como que me vio así y se fue. Y dije, hostia, tío, qué experiencia. Al día siguiente se lo conté al instructor en plan, tío, mira qué me ha pasado. Y me dice, eso es porque montaste el altarcito ese delante. Claro, yo antes de dormir, pues mira, me puse unas Wow. piedrecitas ahí y ya está. Simplemente como una muestra de respeto de, oye, espíritus, voy a dormir aquí, por favor, pórtense bien conmigo. Y mira, me vinieron Claro, a cotillar, literal, a qué rebuscar en la bueno. mochila. La parálisis del sueño, o sea, es increíble. Yo, si me permitís, y lo he contado alguna vez, a mí me pasó lo mismo. No, no lo mismo, no vi un duendecillo, pero lo mío es más friki aún. O sea, lo mío ya es el chaval, tirarlo en una cuneta ya, chaval. Porque yo, claro, te lo venía contando, digo, yo era muy friki de Dragon Ball, los de nuestra generación. Y una vez tuve, siendo niño, una parálisis del sueño, la primera que tuve en mi vida, y notaba que era Goku que le estaba dando palmadas a mi almohada, y yo, tío, pero para que me estoy ahogando, tío, que no podía respirar, que era la parálisis del sueño y estaba ahí Goku y ya me desperté y digo, Muy fan, ¿eh? Muy fan. digo, pero tío, ¿qué es esto? Vale, pero lo mío porque soy un friki, pero lo tuyo, a ver, también supongo que vas condicionada, crees en esto, te Sí, vas gusta. condicionado, claro. Pero bueno, de todas las formas que podía elegir para manifestarse un espíritu de la Claro, naturaleza fue una que no hubiera elegido yo. sí, pero por ejemplo, ¿no crees que realmente fue, primero, producto de la imaginación, como me puedo pasar a mí con Goku, o que puede haber algo más allá? Que haya algo más. Sí, yo creo. Sobre todo ahí, ¿no? Para mí esa es una experiencia genuina. Claro, He vivido muchas experiencias en parálisis y sí que es verdad que algunas ves claramente que son fruto de tu propia psique, igual que cosas en lo sueños, mío. y hay otras que dices, ostras, esto ya es muy raro. Mira, me acabas de recordar otra experiencia realmente extracorporal durmiendo haciendo vivac. Y estábamos en un prado rodeado de bosque y lo que recuerdo es que estuvimos oyendo pasitos todo el rato a nuestro alrededor toda la noche y en cierto momento yo estuve consciente de que estaba como en parálisis y yo tengo, pues ya cuando entro en parálisis aprovecho para salir del cuerpo porque es una especie de bug que si ruedas, Sí, sí. sales. Entonces salí y de pronto el bosque se veía como con una luz color blanco y como si hubiera un camino blanco luminoso que se metía hacia el bosque. Y Dios, empecé a seguirlo, pero cuando llegué a la linde del bosque ya como que se desestabilizó todo y volví al cuerpo, no sé si porque pues me moví o se movió alguien al lado o lo que sea. Pero me quedé con ese de esto de decir, Dios, o sea, probablemente podría ver un poco la cara oculta de ese territorio y lo que hay en el otro lado de ese territorio Buah. si hubiera seguido ese camino que se metía en el bosque. Y eso es muy brutal. ¿Te puedo contar algo? Sí, claro. Mira, yo, bueno, con el canal, aparte del podcast, me da por meterme en foros tipo Reddit a buscar historias raras y las cuento, ¿vale? Me hago un guión y las cuento. Mm, Me metí en un canal de Estados Unidos de excursionistas, porque a los excursionistas están mucho tiempo en el bosque Claro. y les pasan cosas. Y las encuentras, ¿eh? Están en inglés y tal, y me tiro horas para encontrar una. Pero hay una que no es que yo la haya descubierto porque es conocidilla en el mundo de los frikis de historias de miedo como yo. Y me ha recordado lo que has contado y es la historia de un chico, ¿vale? Que él era, creo que era informático o algo así, pero le encantaba ir de excursión. Y un fin de semana decidió ir a una zona de no sé qué, o creo que era Ohio, no sé, típico Estados Unidos, Wisconsin, lo típico que decimos todos, ¿no? En algún lugar de Estados Unidos. Y lo interesante es que el tipo se va a dormir la primera noche y apaga la hoguera, va, se mete en la tienda de campaña y a mitad de la noche escucha
un ruido a alguien y se levanta y ve a un tipo, o sea, en cuclillas intentando encender la hoguera. Ujú. Claro, él levantó, hey, ¿qué? El tío lo vio, se levantó y se fue. Se metió en el bosque. Pero él salió de, oye, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? Asustadísimo. Y el tío se giró y le dice, disculpa, ¿sabes cómo puedo ir al cañón de Bell? Cañón, Bell's Canyon, como llaman ellos. No lo sé, ¿sabes? Muerto de miedo, desaparece. Ujú. Bueno, la cuestión es que continúa su excursión porque quería ver unos lagos, unas historias. Y a la noche siguiente igual empieza a escuchar pasos alrededor de la tienda. Sale, no ve nada. El tío se empieza a asustar Ya te cagas vivo, tío, con esas cosas. y vuelve a escuchar. Disculpa, ¿sabes por dónde se va el cañón de Bell? Otra vez. Se gira y era el mismo tío en mitad de los árboles que le dice, pero tío, y pam, otra vez desaparece. Claro, dice, esto se está enturbiando mucho, me largo, tengo 2 días de camino. Y empezó, bueno, la historia es un poco más larga, pero quiero decir que si queréis ver la historia completa la vais a mirar el vídeo, pero quiero decir que pasan cosas raras en los bosques y pasan cosas muy creepy. Mucho. ¿Quién te dice que ese señor que estaba buscando el cañón de Vela a lo mejor era alguien que, yo qué sé, falleció, se quedó allí? ¿Sabes a qué me ha recordado esto? Es que además tienen muchos elementos que son los mismos. Hay una leyenda típica que está en muchísimos lugares, aquí en España está en muchos sitios, que se trata de, bueno, que personas o una persona que en vida, un hombre que en vida movió un mojón, ¿sabes lo que es un mojón? Bueno, vale, El otro descríbemelo. mojón, vale. Los No mojones sé lo que son es. las piedras grandes que se ponían para marcar los límites de los campos. Entonces se demarcaba así Ok, qué sí, sí, partes de sí. uno y qué partes de otro. Sí, Entonces una práctica común entre los espabilados del pueblo mover el era mojón. mover el mojón para hacer tu campo pues un par de metros más grande. Entonces, Ahora ya entiendo de dónde viene lo de mojón, ¿eh? claro, pues planta un mojón, habla Espectacular. del tamaño y el Acabo de peso de aprender las... algo Sí, sí, increíble, sí. tío. Gracias. Pues mira, fíjate que la típica práctica tramposilla era hacer eso. Entonces era una práctica que estaba muy mal vista porque pues, es de ser un cabrón. Entonces, como remitiendo a lo mal visto que estaba esto, estaba la leyenda de que pues, uno cuando va por despoblado puede encontrarse a un hombre que va cargando el mojón. Claro, es un pedrote enorme, eso pesa una barbaridad. Y el hombre va diciendo a cualquiera que se encuentre, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Entonces, claro, todo el mundo se asusta y se va o no tal, no le contestan. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Cuando te pregunta dónde lo pongo, le tienes que responder de dónde lo cogiste. Y de esa manera él ya lo hace, como que restablece lo que hizo mal, lo vuelve a dejar en su sitio y su alma puede descansar. Y es porque es un alma en pena, castigada a llevar ese mojón como castigo toda la eternidad hasta que alguien le diga corrígelo, déjalo donde estaba. Wow. Sí, es muy Qué guay. Pues es guapo. que me lo has recordado porque digo, el tío preguntándote esto, a lo mejor lo único que hacía falta para que ese alma en pena se pueda liberar es decirle por ahí. Vaya, ¿eh? Bueno, pues mira, fíjate, pero claro, tú ponte en la No, situación. te cagas vivo de ¿qué dice El este cañón de tío? Bell, cabrón, déjame, Yo ¿sabes? qué sé. Y encima con una voz chunga, ¿sabes? Bueno, oye, yo por ejemplo, imagínate, ¿no? Es verdad. No tengo ni idea de lo que es, por ejemplo, la Wicca, que has comentado antes. ¿Qué es y cómo te podrías iniciar? ¿Y qué es la Wicca? Bueno, yo Sé que es realmente una pregunta muy sí, simplista para ti, y yo no soy pero para practicante de mí, Wicca. sí, pero lo he escuchado mucho. Vale, Maus, por vale. ejemplo, le Sí. gusta mucho también. Y no sé, cuéntame si. La Wicca básicamente es una religión neopagana que me parece que se fue a partir de los años 50 o así. Estoy un poco desactualizada porque la verdad es que Tranquilo. como no es mi corriente, bueno, de la mano de Gerald Gardner, este hombre dice que pues un supuesto coven de mujeres pues le iniciaron en la brujería y le contaron sus secretos y él transmite esto, escribe un libro y lo transmite al público y forma su culto, literalmente. Hoy en día pues se cuestiona mucho la existencia de si realmente el tío se lo inventó o, bueno, sí que de verdad alguien le transmitió algo. Esto da igual porque al final, mito fundacional, o sea, compramos mito fundacional, no pasa nada.
Pero básicamente es una religión neopagana, pues inspirada un poco en ideas de Margaret Murray. Margaret Murray era una egiptóloga, en realidad historiadora, que estudió el tema de la brujería en Europa. Y ella hizo una teoría que hoy en día está desbancada, pero que hablaba de que, bueno, con todo el tema de la caza de brujas, se había visto que había una especie de culto brujo a Diana y a un dios astado por toda Europa, y que este culto pues estaba establecido desde la prehistoria y había pervivido a lo largo de los siglos bajo varias máscaras o tal hasta la actualidad. Entonces Gerald Gardner como que se inspira mucho en estas ideas para crear este culto de las brujas. Entonces la Wicca es una religión que básicamente cree en el dios y la diosa, y tiene pues un ciclo anual, ¿no? En que pues el dios se relaciona mucho con el sol, nace en el solsticio de invierno. Muy bien, sí, sí, sí. Hacen toda la rueda del año, pues con cada fiesta, pues es un poco un estadio, ¿no? Del ciclo mitológico de este dios y esta diosa. Y básicamente, pues es eso, es la religión neopagana con la que empieza mucha gente. Hoy en día no, porque hoy tenemos mucha más información de muchas más cosas. Pero hace unos años, cuando uno se interesaba por estos temas, era la Wicca lo primero que llegaba, porque era lo que estaba Claro, más es el establecido y lo que starter pack, ¿no? era el starter pack, sí. Sí. Entonces, bueno, pues ahí está la cosa. Realmente hay muchos grupos wiccanos y están muy extendidos por el Sí, mundo. por eso te he preguntado, porque sé que tú al menos me podrías esclarecer un poco. Pero yéndonos más a lo tuyo, o tema de, corrígeme si me equivoco, ¿eh? Ujú, Igual la lío, es que tengo tantos temas. Pero el tema de la brujería ibérica, ¿no? Que es ujú. lo que tú más Sí. tratas. Ahí sí que me gustaría que me lo desgranaras bien, pero que me pudieras primero hacer un feedback histórico. Quiero Ujú. decir, ¿dónde nace, cómo nace? ¿Cuáles son sus peculiaridades? Porque la península ibérica es mágica, para mí es mágica Sí, sí lo es. y, y tiene sus entresijos, ¿no? Vale, pues la brujería básicamente como término, el término brujería y el propio concepto de la brujería en sí, cómo se conforma a finales de la Edad Media. Primera mitad del siglo XIV, sobre todo. Entonces, aquí en España precisamente es donde empiezan a legislarse las primeras leyes contra la brujería y empieza la caza de brujas. Luego, esto en otras zonas de Europa es más tardío y dura hasta más tarde, cuando en España ya se ha terminado el tema de la persecución, en otras partes están en plena ola. El caso es que la brujería se establece como un nuevo crimen y en un momento histórico en el que realmente, pues un momento muy adverso de dificultades, de hambrunas y todo esto. ¿Qué pasa? Hay que buscar un chivo expiatorio. Cuando la sociedad está mal y el pueblo o le corta la cabeza al noble de turno o se rebela contra la iglesia, entonces para evitar esto tenemos que buscar a un culpable de todo lo malo que nos está pasando. ¿A qué culpable? Pues bueno, pues primero pues señalamos a los judíos, luego señalamos a los leprosos, luego señalamos a los moriscos, pues les toca a las brujas en cierto momento. Entonces se establece este nuevo crimen de brujería que contiene dos tipos de elementos que yo considero que son interesantes. En una primera instancia se establece toda una serie de acusaciones hacia estas supuestas figuras de las brujas, que son acusaciones heréticas, y para demonizarlas. Son las mismas el mismo pack de acusaciones que se ha echado antes contra los gnósticos, contra los leprosos, contra los judíos. ¿De qué lo culpas? De todo lo malo que se puede hacer en una sociedad, de todo lo tabú. Cometen incesto, cometen canibalismo, matan niños, Se los comen. se los comen, sí, todo esto. Entonces, esto que es muy típico de la figura arquetípica de la bruja, ¿no? Que mata a los niños y que se los come y todo Vaya. esto, viene de esta demonización en gran parte. Pero por otro lado tenemos toda una serie de creencias paganas que todavía estaban entre la población que matiza esta figura de la bruja. La bruja realmente, el término surge porque la palabra bruja originalmente designaba a un espíritu nocturno que era de tipo súcubo, espíritu de la pesadilla, lamia, un espíritu femenino que por las noches se mete en las casas y amorata a los niños, los asfixia, Wow. los mata, genera la parálisis del sueño, crea pesadillas. Y este espíritu, pues en su momento se llamaba bruja. De hecho, la primera mención de la palabra creo recordar que es en el siglo XIII. Y justo en un diccionario, y entonces da la definición. Así se entiende. ¿Qué pasa? Que a la par que hay creencias en estos espíritus que hacen cosas malas, que pues, destrozan las cosechas o te matan a los niños mientras duermen,
También hay una serie de creencias que todavía y prácticas que todavía estaban entre ciertos sectores de la población, sobre todo en zonas rurales. ¿Qué tipo de prácticas? Por ejemplo, la creencia en espíritus femeninos buenos que en ciertas noches pasan por las casas, se les deja la mesa puesta, esto te puede sonar de lo que se hace en Navidad con los Reyes Magos porque deriva del mismo mito, se les deja la mesa puesta y a cambio de dejarles las cosas destapadas en la despensa o la mesa puesta, pues estos espíritus femeninos que en Cataluña, por ejemplo, se llaman las bones dones, las buenas damas, Claro. te bendicen la casa, todo esto. Entonces tenemos que se cree en una serie de espíritus femeninos nocturnos que son malos y en una serie de espíritus femeninos nocturnos que son buenos. A uno de ellos reciben culto, pero no solo reciben culto, sino que ciertas mujeres que precisamente, curiosamente, se dedican muchas veces a la adivinación o algún tipo de práctica mágica, son hechiceras. Ciertas mujeres dicen que en ciertas noches se van volando con estos espíritus, se unen a esta comitiva de espíritus y van pasando por las casas de los vecinos. Estos espíritus les enseñan cosas, estas damas les enseñan cómo saber dónde están las cosas perdidas, las propiedades de las plantas, todo este tipo de cosas. Esto, un testimonio muy interesante de ello está en el juicio de Sibilia y Pierina, que fueron dos mujeres italianas acusadas de brujería, que es interesantísimo porque las acusaron 2 veces. En el primer juicio, ellas revelan que se van con una señora que se llama la Madonna Oriente. Es un espíritu femenino que va acompañado de toda una corte. Se inspira mucho, si te fijas, en la corte de Diana con sus ninfas que van volando por los cielos. Y dicen que van con ella y ella les enseña todas estas cosas. Van volando en ciertas noches. Eso en el primer testimonio. En el segundo, cuando ya ha avanzado un poco el tema de la persecución, es unos años después. Ese testimonio que es tan genuino en el primer de esto, que te está hablando de mujeres que como todavía las penas no son graves, no se tortura, solo está empezando la cosa, te cuentan lo que ellas creen y lo que ellas practican. En el siguiente ya lo que testifican es muy diferente. Sí, se van con el diablo, le besan el culo, hacen cosas malas, maldicen a la gente. ¿Qué pasa? Pues que ya vemos claramente que el discurso ha cambiado porque es el de los perseguidores que probablemente han confesado bajo tortura y ha sido muy diferente. ¿Te vas con el diablo, sí o no? Hombre, pues bajo tortura, claro que vas a decir que sí. ¿Le Y besas con el quien culo? quieras. Claro que sí. Entonces, bueno, tenemos una serie de personas que dicen que se van en espíritu, ¿no? Se unen a estos espíritus. Es muy fácil que en este contexto se mezcle el que algunas personas van con los buenos o algunas personas van con los malos, porque para la Iglesia todo es malo, todo es herético. Entonces se acaba, pues bueno, se confunde mucho esta idea y las mujeres acaban yéndose con las brujas y por lo tanto terminan siendo llamadas brujas porque van con las brujas y hacen lo que las brujas. La figura de la bruja se humaniza y pasa a ser esta mujer. Es decir, aún así, que también había ciertas personas que eran llevadas por estas comitivas negativas, ¿no? Estos espíritus destructivos. O hechiceras, las estrigas, por ejemplo, pues, y los strigoi eslavos eran personas que se convertían en estos espíritus maléficos. Sí, eran vampiros, se Sí, relacionan con vampiros, claro, ¿no? sí, y se convierten por la noche en eso y se van a atormentar a los y cuando se mueren se quedan siendo espíritus que siguen haciendo lo mismo. O sea, no es tan blanco ni es tan negro, pero hay mucho un componente de demonización, de prácticas que eran prácticas de culto y prácticas extáticas que todavía paganas que mucha gente practicaba. Entonces, bueno, sí que es verdad que el tema de la acusación de la brujería engloba al final muchas más cosas a muchas más personas que no solo practicantes de esto, porque se acaba siendo un crimen que es muy fácil acusar a alguien por temas personales, por un tema de te has peleado con una vecina, la acusas de bruja y se acabó, o es una curandera que pues el niño te lo ha intentado curar, no ha podido y se ha muerto el niño y tú como en todo tu dolor le echas la culpa y dices que es una bruja. Entonces, es una bueno, pena, tío. sí, la verdad que sí. ¿Cuántas mujeres habrán perecido por culpa de esto, ¿no? En fin, la historia con sus luces y sus sombras, pero de todas formas, entiendo que toda esta tradición, toda esta folclore, se puede llamar de alguna manera, es precristiano. O sea, y es súper interesante que todos estos seres, todas estas, bueno, seres, porque como tienen ese componente mágico, se le podrían llamar seres quizás. Sí. Pero si lo extrapolamos y creo que ya sabes por dónde voy,
fíjate, vienen por la noche, nos enseñan cosas, se llevan, la parte oscura es se llevan a los niños, no sé qué. ¿No te suena a una adaptación en nuestros tiempos de abducciones y cosas así? Te lo habrán dicho mil Súper veces. sí, pero súper sí. ¿Sabes qué pasa? Eh, Antaño, lo desconocido, la otredad, eso que está más allá de lo conocido, lo misterioso, lo espiritual, estaba mucho más cerca. ¿Por qué? Porque había mucha más parte de nuestro mundo que no nos era conocido. Los bosques eran un lugar salvaje, incluso para los propios carboneros que trabajaban en los bosques, era un lugar misterioso, salvaje e impredecible en muchos casos. Entonces, no tanto quizá con las brujas, que sí, pero sobre todo con las hadas le veo mucha conexión porque eh, antaño, ¿qué era una manifestación? ¿Qué podía ser una manifestación de haber visto hadas? Ir al bosque y haber visto luces y haber visto, oído sonidos y todo esto. En el momento en que nosotros ya los bosques dejan de ser un lugar extraño y misterioso porque ya hemos conquistado, digamos, todo el territorio, ¿qué es lo que nos queda como lo extraño y misterioso? El espacio. Por lo tanto, la manifestación de El lo cielo. espiritual como una forma de manifestación de lo desconocido, de lo que se escapa de nuestro conocimiento y de nuestro control, pasa de estar en lugares pues, como bosques a estar en el espacio. Y esto me gusta mucho, la montaña Montserrat, por ejemplo, Wow, mágica. mitiquísima, que tío, ahora las manifestaciones de aliens que dice la gente que ve Montserrat, oye ruido, o sea, oye música, ve luces, todo esto ahora se atribuye a los aliens, pero es que hace unos años a quién se atribuía, a las encantadas de Montserrat, porque Montserrat tiene muchísimas leyendas de encantadas y precisamente la Virgen de Montserrat se la encuentra porque se ven unas luces en el cielo y se oye una música celestial que emerge de algún lugar de la montaña, entonces siguen eso y encuentran que emerge de la cueva y allí encuentran a la Moraneta. Curiosamente, lo mismo se dice de las encantadas, que pues uno sabe dónde están las encantadas porque de su cueva emerge luz y emerge una música celestial. Así que tenemos tres capas diferentes, tenemos encantadas como lo más antiguo, la Muraneta y los aliens, que se manifiestan de una forma muy parecida, pero son interpretadas de forma diferente según el contexto en el que se da la experiencia. Qué bueno. Es que es verdad. No, es brutal, es Es brutal. brutal, es brutal. Y además, bueno, concuerda pues con el devenir histórico, con el devenir social y todo eso. Y es interesante, porque al final casos de abducción a mí me llegan un montón, o me ha pasado esto. Igual, es que si fuera años atrás, igual no hubiera sido esto. Sí, sí. O, oye, esto igual no lo sabes, o sí. ¿De dónde sale la escoba y las brujas? Ah, sí, sí, sé de dónde sale. Te lo pregunto a ti porque no tengo ni idea, pero siempre me pregunta, ¿pero por qué vuelan una escoba? Si una escoba no es un artefacto para volar, Pues precisamente para jugar a porque, Quidditch. Pero... literal, precisamente porque en este momento en que se va conformando esta idea de la bruja vuela, ¿no? Y la bruja, ¿cómo vuela? La bruja vuela porque utiliza ciertos ungüentos mágicos que la hacen volar. Tiro abajo el mito de que se unten el ungüento en el palo de la escoba y se masturben con Vale. él, Ay, porque no joder, tiene ni lo sabía, macho. Pues eso se dice, no tiene ningún de esto histórico. Bueno, Vale, vale. entonces, ¿qué es lo histórico? ¿Qué es lo que sí que hemos visto? Que hay testimonios que dicen que este ungüento mágico que tenemos en mente que la bruja se aplica sobre sí misma, en algunos testimonios el ungüento no se aplica sobre la bruja, se aplica sobre algún objeto que hace que el objeto vuele, la bruja se sube encima y puede Va. volar. ¿Sobre qué tipo de objetos? Sobre sillas, sobre bancos, sobre bastones, sobre horcas, o sea, la forca, no sé La si en castellano forca, se sí, llama sí, igual, sí. se llamaba horca. Lo del trigo, lo de Sí, lo de coger la para paja. agarrar la paja, exacto. O sobre escobas. Son todo objetos random y cotidianos. Entonces, simplemente la escoba es uno de ellos y por algún motivo, pues resalta más, por no sé por qué, pero de ahí sale la idea. De hecho, quizá porque hay un dibujo en un manuscrito de la época en que salen dos brujas, esto si quieres buscarlo para ponérselo Sí. luego en edición, pues te lo paso. Salen un par de brujas montadas sobre escobas, entonces como tiene una representación visual de la época, quizá eso ha ayudado a que lo que quede en el imaginario sea la bruja montada encima de una escoba. Wow, claro, claro. Claro, pero es que yo digo, siempre, ¿por qué las representan con una escoba? ¿Sabes? O el tren de la bruja de la feria. O sea, qué pena. Total, Sí. total.
Pero bueno, cosas de la infancia, traumas de la infancia. No, no, ayer fuimos a la feria y seguía todo Sí, igual, seguía sigue todo igual. el mismo tío con la misma careta de bruja, De el goma. traje de los chinos y la escobita así haciendo malabares para darle a la cabeza a los niños. Y dije, guau, tío, que esto sí que es folclore, ¿eh? Ya ves, chaval. Folclore español. Folclore español entre 80 y 90 años. Bueno, y sigue, sigue. Ahí sigue, ahí sigue. Siempre recuerdo cómo picaba esa escoba, tío. Pero bueno. Rituales. Vámonos a rituales. Pero de los de aquí, de la brujería ibérica. ¿Cuál es el cometido de esos rituales? Y si había de por medio sacrificios, creo que no es tan heavy igual como en la magia yoruba o todo esto, pero sobre todo cometido y sacrificios o no. Y así. El sacrificio animal siempre ha estado presente en Ujú. la magia, la realidad es esa. Ujú. O que hoy en día no lo hagamos porque consideramos que es innecesario Es cruel, éticamente claro. y es cruel, pues de esto. Pero que yo he leído, por ejemplo, prácticas de hechicería del siglo XVII en el que se habla de que tienes que matar a un gato negro, le cortas la cabeza y le metes un haba en cada cuenca del ojo y una en la boca, se entierra y tienes que esperar a que la mata de habas crezca. Y entonces se recogen las habas que se han plantado encima del gato y esas habas tienen poder mágico. O sea, este tipo de prácticas ha estado desde la más remota antigüedad y, pues bueno, en algunas prácticas todavía está presente. No conozco a nadie que lo haga, ni lo practico yo, ni muchísimo menos, porque pues, es eso, no avanzamos y hay cosas que ya no nos parecen éticas, pero sí que ha estado presente. Luego, rituales, pues encontramos para todo realmente. La hechicería popular tiene prácticas para conseguir cualquier cosa. Los más... Así. Entiendo que Todo. abundancia. Todo. Los más utilizados siempre, recurridos, son para la magia amorosa y el maleficio. Son los dos tipos de magia más practicados también, desde la más remota antigüedad. Sobre Wow. todo la magia amorosa. Sí. Y muchas veces mezclándose un poco una cosa con la otra, porque los maleficios amorosos también han sido algo muy presente en nuestra hechicería popular, que es básicamente vas a estar absolutamente atormentado hasta que vengas a quererme. No te voy a Joder, qué dejar miedo, dormir. qué miedo. Hay uno, por ejemplo, que son conjuras, no me acuerdo de memoria, pero es básicamente que tengas la cama cubierta de hormigas y en la cabeza lobos aulladores y en los pies perros corredores y que no te dejen dormir ni descansar hasta que conmigo vengas a estar. O sea, le estás atormentando hasta que venga contigo. O sea, por puro agotamiento, pues acabará yendo a ti y entonces le acaba el de esto. O... prácticas como pues se coge una naranja o un limón, un huevo también lo he visto, o incluso un corazón animal, y se le clavan clavos para llegar al corazón de esa persona. Es un maleficio, pero a la vez tiene una intención de te atormento y te aprieto el corazón hasta que tú vengas a quererme. ¿Y qué se hace al final? Se tira al fuego y se dice como, Joder. así como arde este corazón o este lo que sea, arderás de amor por mí. O sea, es heavy, ¿eh? La magia amorosa tradicional es muy heavy y hay cosas muy escabrosas, Si quieres y veo que tu público no tenemos que ser family friendly, No, que fallen. pues hay Aquí. prácticas de magia amorosa muy escabrosas también, con fluidos corporales, por ejemplo. Era tipiquísimo esto. Tienes que darle sangre de tu regla a que se la coma y entonces se quedará enamorado de ti. O sea, engañarle, ponérselo en la Ponerse en la comida. comida y tal. Otra, las torcidas. Las torcidas son cuando se ha tenido relaciones sexuales con esa persona, se tiene que coger en un paño el semen. Entonces, como en antaño no había anticonceptivo de ninguna manera, pues la mujer si quería enganchar a ese, y por ejemplo, pues que te pida de casarte y tal, o que vuelva a ti, que no se vaya con otra, pues se limpia el semen con un trapito de algodón. Después del acto, Después del acto, sí. Ya te limpias el semen con eso, se hace un churrito, se podía mezclar con otras cosas, rollo cela o algo así, y eso es la torcida. En el momento en que se quisiera que este hombre estuviera a tus pies, se quemaba la torcida como si fuera una vela, una antorcha, y ardía con el semen y entonces esa persona ardería de amor por ti. Nah, es que es muy loco. Muy creativo. Sí, es como una creatividad perturbadora. Sí. Uy, mira, se me queda hasta el micrófono. Es muy creepy, tío. O sea, Mucho. me da miedo de que nadie se enamore de mí, macho. No. Era otro nivel. Ahora realmente, claro, pensemos que ha cambiado mucho la cosa, Claro. porque
hoy en día no necesitas, o sea, literal, si tienes que estar amarrando a un tío para que esté contigo, no lo amarres, es que no vale la pena, no Claro. te mereces mucho más, o sea, te mereces que te quieran tal. Pero entendamos que el contexto era muy diferente, es que antaño, si tu Claro. marido te abandonaba y se iba con otra, te quedabas sin nada. Sin nada. Una mujer no podía trabajar, no podía hacer nada, no, estaba absolutamente limitada a menos que se pudiera casar con un hombre que le diera un mínimo de estabilidad Claro, es triste, sí. y de nivel de vida. Entonces, es que la magia amorosa era tan heavy porque te iba la vida en ello, realmente. Entonces, pues claro, Claro, pues no, en el fondo motivos evidentes, me da tienes que penita, agarrar. tío. Sí, en el Claro, hay fondo. maleficios que son de mujeres para que el hombre fuera agradable con él y no la pegara. Que es muy, claro, es muy heavy. Responde al final a un contexto social que no tenemos ni idea Qué hoy en horror, día. tío. Es horroroso, tío. Claro, no, todo tiene un porqué, todo tiene un sentido, ¿no? Mm. Y, uf, me he puesto triste y todo. Es que Sí, es hay uno triste, que es. ¿no? Porque pobrecilla, dices, es que lo tengo que enganchar como sea porque Sí, no tengo sí, sí. posibilidad. Y hay un maleficio que es. A ver si lo recuerdo. Con 2 te miro, con 3 te ato, la sangre te bebo y el corazón te parto. Así estés sujeto a mí como la suela de este zapato. Para que lo dejes enganchado. ¡Hola! Y había otro parecido que se decía, también empezaba con 2 te miro, con 3 te ato, que era para que no la pegara. Qué triste. Claro, es que es muy heavy, sí, sí. Ay, bueno, va, el mundo por suerte en algunos aspectos está Vamos a mejor. mejor. Poco a poco, pero bueno, vamos a mejor. Dime tú un ritual que a ti sí te haya funcionado. Ojo, a mí me han funcionado un ¿Sí? montón, sí. A ver, ¿qué te ¿Y puedo has decir? hecho alguna vez algún ritual creepy que digas, quiero hacer algo, te ha conllevado un sacrificio? Si quieres, que contarlo, Déjame que pensar, son déjame cosas pensar. personales a veces y no. A ver, que a la gente le puedan parecer creepy muchos, porque al final nuestra práctica, además, cuando te enfocas más en la brujería y no solo en la hechicería, pues hay mucha práctica, por ejemplo, en el bosque de noche, con cráneo de macho cabrío, este tipo de Sí, cosas que de la... cuernos. Sí, claro, la gente lo ve eso y sale corriendo, Sí, vamos, y sí. eres la bruja del pueblo ya para siempre. La bruja. La bruja, la bruja. Entonces, sí, realmente ha habido muchas experiencias. ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, tema maleficios, que la gente siempre le da como mucho de esto. Y hay también mucho tabú con el maleficio porque se extendió muchísimo al final con la New Age estas ideas que vienen al final de la idea del karma, de las corrientes más orientales y también con la Wicca, con la ley de tres, que pues, una de las directrices de la Wicca es que lo que tú hagas mágicamente te será devuelto por 3. Esta idea de que lo que tú hagas se te va a ser devuelto o vas a ser castigado, si tú maleficias vas a ser castigado de alguna manera. Esta idea es completamente ajena a nuestra magia popular, o sea, la hechicera española se la suda 3 pepinos, no cree ni de broma que le vaya a reportar ningún tipo de castigo kármico, ni de que se le devuelva el mal, ni nada. Nosotros somos más de la que lo que gozadera. haga. Nosotros la Sí, gozas. le da completamente igual. Entonces, yo me adhiero más a esa idea de que no hay un castigo kármico, simplemente consecuencias de tus actos. Si tú vas por ahí maldiciendo a todo el mundo, pues hombre, al final pillarás por algún lado porque te estás buscando muchos enemigos. Si tú no ideas bien ese tipo de prácticas, se te puede volver en contra. Si, por ejemplo, quieres que una persona que no para de darte por culo, de acosarte, de tal, pare, y esa persona realmente está haciendo eso porque su vida es una mierda y necesita descargarlo sobre Siempre es alguien, eso. si haces que su vida sea más mierda todavía, no vas a hacer que pare, va a hacer que sea más de todavía lo más. sea más contigo. Entonces eso no sería un castigo por haber maleficiado, sería que no una consecuencia natural de que no has calibrado bien todas las opciones y cuál era la mejor opción. Entonces, bueno, con el tema del maleficio, yo, por ejemplo, solo me he visto en la ocasión de hacerlo 2 veces. Y la verdad es que cuando lo he hecho, me ha funcionado, pero de 10. Sí. Y yo nunca he querido mal a la otra persona, en plan, no, yo qué sé, tío, que se ponga enferma, que le pase algo malo. No. Yo siempre he sido por un caso de necesidad de esta persona me deja en paz, necesito que me deje, que pare, Sí, ¿sabes? fuera Me de mi deje en vida. paz, Sí, ya sí. fuera de mi vida. Y en ese caso funcionó súper bien, ha funcionado súper bien las 2 veces. Que bueno, eso quiere decir que lo haces bien. Que lo Sí, haces bien. pero bueno, el proceso puede ser escabroso porque al final... Cuéntamelo, por favor. Claro, no sé. A ver,
No te reprimas, no pasa nada. Cuenta lo que hiciste. Bueno, pues por ejemplo, literalmente conjurar un corazón como un corazón de cerdo de la carnicería. Esto no es, no es un corazón de cerdo, es el corazón de tal persona. Y de esta manera, pues le puedes hacer todo tipo de perrerías a ese corazón para que vaya hacia esa persona para someterla. Eso solo lo he hecho una vez, pero Dios, valía la pena hacerlo también. Te digo. Se lo había merecido que te cagas y me sirvió muchísimo para que dejara de amargarme la existencia. Me estoy asustando ya y todo. Pero bueno, te sirvió. No, es que al final está muy de esto la idea de la bruja, como hoy en día queremos que la bruja sea políticamente correcta. La bruja Sí, no ha sido la políticamente mágica correcta. de René. Nunca ha sido políticamente correcta la figura de la bruja. Y para mí hay mucho de aceptar la propia sombra cuando practicas la brujería. Y aceptar que no tienes siempre que poner la otra mejilla, que no tienes siempre que seguir las normas, estar sometida. Y puedes decir, mira, ¿sabes qué? Que siento rabia, siento ira. Estoy harta de esta persona y quiero que pague por lo que ha hecho. Y todo esto a mí me ha reencontrado mucho. Yo soy una persona que siempre he sido muy afable, muy, ¿cómo se dice? Muy de seguir las normas, muy siempre de obedecer, no saber defenderme nunca. Yo sufrí bullying también porque yo Sí. nunca me he sabido defender. Nunca he tenido, yo las confrontaciones las llevo súper mal, me ponen de los nervios, entonces siempre evito las confrontaciones a todo esto. Y precisamente que la brujería me ha llevado mucho a reconocer mi sombra, a reconocer toda esa fuerza que al final no me he permitido tener, porque a mí me han enseñado de pequeña que tienes que poner siempre buena cara, que no tienes que decir que no, que tienes que obedecer. Ya, muy estricto. Claro, ¿no? todo lo demás se ha quedado ahí en un rincón de mi psique. Esto no se puede hacer. No, pues el pensar, no, ¿por qué no se puede hacer? Hay veces que hace falta sacar eso de ahí y yo creo que me ha hecho ser una persona mucho más equilibrada, mucho más equilibrada. Bueno, pues mira, yo te puedo hacer una comparación. Hombre, yo por suerte no sufrí bullying, pero sí es cierto que, y hablando de distancias porque es algo distinto, yo me dediqué mucho pues, a la lucha, a las artes marciales y tal, y es verdad que te equilibra. Es algo que te equilibra y le da sentido a tu porvenir, a tu existencia, o como dicen los japoneses, a tu ikigai, ¿no? Y oye, pues me parece muy interesante. Vamos a ir concluyendo, pero primero quiero que me cuentes una situación, porque es que aquí los creepy nos gusta mucho. Una situación donde tú hayas pasado miedo, que esta pregunta no se la hago a casi todo el mundo, porque todo el mundo tal, pero miedo de algo rollo paranormal o algo creepy, y luego ya, pues, ya, ahora te lo preguntaré, pero cuéntanos primero eso. Joder, es que yo he pasado mucho miedo en muchas ocasiones Pues dale en mi una, práctica, porque al lo más. final es como que puedes... ¿Qué da miedo? Pues ahí vamos, de cabeza. Vamos a ello, ¿no? A ver. Mira, miedo pasé una vez, fue como un poco mi rito de iniciación, realmente no tenía la intención de que lo fuera, era simplemente voy a probar una cosa nueva porque quiero acercarme a la brujería y todo esto. Bueno, básicamente fue ir al bosque, estaba en Andorra, de hecho. Ay, Andorra. Sí, claro, con las montañas del Pirineo, o sea, eso tiene una fuerza, tiene una fuerza que no de esto. Entonces yo no tenía ni conexión en el móvil ni nada porque en Andorra, pues no, en ese momento no había red móvil si eras de España y todo esto. Yo iba incomunicada y me fui para la montaña, un sitio que no conocía nada, pero que tiene fama de que allí se aparece el diablo, las brujas y toda la movida. No, mira, y de hecho Engolasters es una zona que conozco mucho porque mi expareja vivía al lado. Wow. Pero no, es otra zona. Y además no lo quiero decir porque no quiero que la gente vaya a reventarlo, sí. Entonces... luego me lo dices. Sí, luego te lo digo. Está muy guay. Fui para allá al anochecer. Iba yo, además, esto me lo dijo Carlos, que en ese momento, pues hacía poco que nos conocíamos, y dije, estoy como atascada en esto. Me dijo, ¿sabes qué tienes que hacer? Vas con una copa de vino y una vela de noche al bosque y llamas ahí a lo que se quiera parecer. Y yo... Pero ahí voy. Al sitio donde se aparece el diablo, ahí voy con mi copa de vino y mi vela. Entonces se me hace algo, pero me lo muero. Ya estaría.
Entonces allí fui, claro, sin conexión y todo, un sitio que no había ido nunca. Me hice el camino todo, ya toda nerviosa porque digo, como me pierda por aquí la hemos liado. Llego al sitio, me establezco, cae la luz, tal. Y la verdad es que es una experiencia que yo no sé qué es lo que se removió ahí. Yo no sé si fue algo mío. Yo creo que en parte fue mucho mío. No sé si fue los espíritus del sitio que me dijeron, tú de qué vas lista, o sea, fuera de aquí, ahora. Pero de pronto empezó a entrarme, pero un miedo más visceral, un pánico absoluto. Además era rarísimo porque el bosque detrás de mí estaban los árboles como todos muertos, es que no sé, estaba como de aquí en adelante, mirabas y estaba todo bien, el atardecer, bonito, el sí, sí. bosque, además está alto, entonces veías como en la montaña, el bosque, tal, en un hueco entre los árboles, y el anochecer, mirabas para atrás, tío, era un bosque de pesadilla. Y entonces estaba ahí como... Y hago, ¿no? Llamo como a los espíritus, les ofrezco la copa de vino, estoy con mi vela y empieza a entrar, pero un pánico, un terror como no había sentido yo nunca. Y de pronto me sentí como, te tienes que ir de aquí, o sea, vete, 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 vete. Recojo todo súper rápido y de bajada tenía tantísimo miedo que no me aguantaban ni las piernas. Me iba cayendo porque se me aflojaban las piernas y me iba cayendo de culo. Y es que literalmente pienso, pero piensa racionalmente. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No lo sé, no lo sé. No vi nada, no sentí tampoco un ruido fuera de lo normal. Simplemente fue como muy loco esa sensación. Llegué al coche y cuando llegué al coche me quedé como así y dije, ¿qué narices estoy haciendo? O sea, ¿qué narices estoy? ¿Quién me manda a mí meterme en estas historias? O sea, ¿para qué quiero entrar en esto? ¿Para pasar miedo? No, ¿para qué? Y para mí es una experiencia que digo que fue como iniciática porque me hizo hacer un clic en la cabeza de decir, en ese momento dije, que le den por culo, ya sabes. Pero al día siguiente ya estaba pensando, esto es lo mío. Y fue la experiencia que me hizo meterme de lleno, sobre todo en temas de Más brujería aún, ¿no? tradicional. Qué Sí, fuerte. hasta entonces yo había practicado pues ramas más soft, digamos, Sí. más neopaganismo, espiritualidad natural y a partir de esa experiencia dije, no, yo creo que la brujería es lo mío, aunque me muera de miedo. Ya ves que Y fue como un punto de inflexión para mí, entonces lo recuerdo por eso. ¿A día de hoy crees que esa cosa que te dio tanto miedo, crees que fue sugestión o es que fue algo que había ahí? No lo sé, quizá fueron mis propios demonios los que hicieron aparición ahí, porque creo que es algo que tienes que enfrentar cuando te metes en la brujería, tus propios demonios va a ser de las cosas que más vas a tener que enfrentar y que más van a aparecer cuando practicas. Entonces, no lo sé, también creo que puede ser que los espíritus del sitio me dijeran, mira guapa, Espabila. fuera de aquí, Fuera de aquí. patada en el culo y tirando. Mira, aquí tuve a un chico andorrano, por suerte Andorra está cerca y tengo mucha conexión, y vino un chico a contar cosas que le han pasado en los bosques de Andorra. Y me has hecho recordar, y permíteme que te lo explique, porque es rarísimo. El tipo dice que estaba de noche, le gusta hacer excursiones nocturnas, de noche en verano o en otoño, y dice que estaban en mitad del bosque y arriba, más arriba de la montaña, empieza a escuchar como se empiezan a partir los árboles, Te cagas los vivo. árboles enteros partidos. Dice que, bueno, empezaron a chillar de pánico él y su amigo, pero a chillar, ¿qué es eso, joder? ¿Qué es eso? No sé qué. Dice que miraron para arriba, ojo, la bizarrada, ¿eh? Dice que era como una especie de tubo blanco, pero era enorme, gruesísimo, pero que era como un lomo de algo muy grande que estaba partiendo los árboles y como que se arrastraba, una locura. Qué miedo. Se largaron de allí volando. Tío, es que los bosques de Andorra los bosques del Pirineo son Sí. otro nivel. No solo Andorra, el Pirineo. Sí, del Pirineo. Los espíritus que hay ahí son muy bestias. De hecho, en el Pirineo hay muchísimo tema de brujería, persecución Sí. histórica, porque pues, son sitios que están muy aislados, con una energía muchas veces pues muy arisca, muy salvaje, y es una locura. Hay tradiciones aún. El Isil, ¿conoces Isil? No, Que bajan un tronco con llamas desde... Ah, sí, las fallas estas que hacen. en San Sí, Juan. sí, una en tradición- varias zonas del Pirineo lo hacen. Es muy bonito Es eso. increíble. Sí, Quiero sí. ir, Que van en con nada, las quiero ir antorchas. este año a verlo. Me fliparía mucho. Habría que ir, deberíamos ir todos allí a verlo. No, de verdad, es una tradición súper guay. Nunca he ido, quiero verlo. Es muy guay, sí. Vamos a acabar.
quiero que... Soy un mal educado antes porque a veces lo digo, por favor, quiero tus redes sociales, tu canal y tus nuevos proyectos, si es que Ujú, los tienes. ujú. Bueno, pues me podéis encontrar en Instagram como Solitude of Alana, Alana con 2 Ns, en YouTube como Alana y sobre todo donde estoy más activa compartiendo lo que sé y esto es en Patreon. Pero bueno, Qué ya guay, desde redes se puede acceder fácilmente. Sí, allí hago como un podcast también, qué pero guay. exclusivo para allí, escribo artículos y de hecho es como el lugar donde publico todos mis estudios, historias, lo publico allí. Tengo pendiente ahora, estoy trabajando en una especie de recopilatorio de todos esos artículos para arreglarlos, tal, ponerlos en formato libro. Y el último proyecto así importante que he hecho ha sido la publicación del Almanaque de la Bruja Tradicional, que es mi último Wow. libro. Enlace en la descripción. Sí, que ha sido un proyecto básicamente chulísimo. O sea, me ha costado sudor y sangre también un poco, sobre todo a nivel de investigación, pero creo que ha quedado muy guay y creo que ofrece algo que todavía no se había ofrecido, que es prácticamente pues, un libro calendario para celebrar, para practicantes realmente, que reúne la parte más histórica, folclórica con rigor, o sea, nada de decir, sí, dicen los celtas hacían no sé qué, dices, a ver, ¿esto dónde te lo has sacado? No, todo bien documentado con rigor para que la Qué gente bueno. sepa realmente lo que hay, lo que se ha conservado, lo que sabemos de dónde puede venir y todas estas cosas, pero enfocado a la práctica. Y de esta manera, pues es un viaje a lo largo de todo el año, cada mes cada capítulo es un mes y se van explicando cuáles eran las fiestas y tradiciones mágicas, costumbres mágicas, ritos y todo esto que se practicaban en cada fecha destacada y cómo podemos celebrarlo hoy en día. Entonces está guay porque para la gente que quiere ir practicando, tener una práctica, ¿no?, relacionada con los ciclos naturales, pero también con la tradición popular, pues un poco estas cosas para darte herramientas para irlo haciendo mes a mes. Qué bueno. Hostia, qué guay. Oye, ¿dónde lo quiero? No sé, Cualquier librería. Genial. Y si no, la descripción. Sí. Vale. Natalia, Lana, muchísimas gracias. Tremendo placer. Una charla maravillosa. Y nada, pues nos Ha vemos sido un pronto. placer, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por verlo. Adiós. La semana que viene, más y mejor. Mentira, como siempre.